Pues extendemos el aplauso de la grabación a nuestro invitado de este día, que hoy viernes 21 de febrero, pues coincidimos con la transmisión del programa porque es el Día Internacional de la Lengua Materna, de las lenguas maternas, y pues quién mejor para hablarnos de este tema, un tema que queremos compartir con todo nuestro auditorio fuera de Quintana Roo, pues quién mejor que uno de los mejores o mayores expertos en este tema, un lingüista, un defensor de la lengua maya, un joven maestro de la Universidad de Quintana Roo que tiene una larga trayectoria en la investigación sobre la lengua maya y que además es de los más férreos promotores. Es el maestro Hilario Chi Canul. Maestro, antes que nada, pues gracias. Lo estamos entrevistando como siempre vía remota, gracias a la tecnología, pues hasta donde está, que es por allá por la Universidad de Quintana Roo. Le mando un fuerte abrazo y le agradezco que pues nos permita disponer de su tiempo y hablar de este tema que sabemos que le apasiona. Kimakolatech Rosy, Vishabel, Kimakolatech, Talaklesh, Laxilesh, Kawikesh, Etzikbakoyuchul, Te Tuyol Ika, pues yete Kimakola Likaktate, Kimbeslaxik, Bayete Ilak, Hochkik, Rosy, Covarrubias. Un gusto, Rosy, muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a nuestra audiencia, a tu audiencia, a la audiencia de este medio, que nos permite, desde luego, como dices, poder conectarnos a través del corazón del viento. En maya es Tuyol Ik, del corazón del viento, del ánimo del viento. Así se conoció así desde hace mucho tiempo, que íbamos a poder hablar en algún medio donde no podemos ver a la gente, pero sí vamos a poder escuchar. Y se decía que solo a través del Ol Ik o Yol Ik, o sea, el corazón del viento. Gracias por la invitación y aquí estamos. Maestro, sabe que me apasiona el tema, que las veces que hemos tenido oportunidad de hacer algo en relación a la promoción de la lengua maya, de la cultura maya, pues he estado ahí presente. Entonces, hoy para mí es un placer poder usar nuestro espacio de Caleidoscopio, un programa que normalmente tratamos, o no tratamos, hacemos periodismo social, pues hablar de qué pasa con las lenguas maternas. Vamos a darle un panorama general primero a nuestro público, que son las lenguas maternas, que pues yo creo que la mayoría lo sabe, pero habrá alguien que desconozca del tema totalmente. ¿Cuántas todavía sobreviven? Y digo sobreviven porque pues no en todas se ha hecho la difusión, se ha trabajado para que estas puedan trascender. Y sabemos que al trascender la lengua, trasciende la cultura, trasciende la identidad de los pueblos también. Es una forma de morir el olvidar nuestra lengua. Aun cuando nosotros no la hablamos propiamente, ¿verdad? En mi caso el otomí, porque es una región huasteca, pero pues no deja de ser parte de nuestra raíz. Claro. Así es, Rosy, por supuesto. Bueno, hablar de este día, pues hay que celebrar muchas cosas y sí hay que celebrarla porque un acontecimiento muy grande que sucedió hace muchos años para que se declarara, ¿no? el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Entonces, sí, hablar de lenguas maternas, pues sí, es precisamente hablar de nuestra primera lengua, de la lengua que hablamos, que adquirimos en casa, es la primera con el que crecemos y con el que conocemos el mundo, conocemos pues lo que comemos, lo que vemos, lo que bebemos, lo que tocamos, etcétera, ¿no? Esa es la lengua materna, la que adquirimos en casa. Después de ese podemos aprender varias lenguas más, pero ya serían segundas lenguas. Aunque hay gente que crece con 2 lenguas maternas. Actualmente en mi pueblo, en Naranjal Poniente, y en Felipe Carrillo Puerto, donde vivo con mi familia, hay niños que crecen hablando las 2 lenguas. Es más, ni siquiera se dan cuenta que hablan maya, sino hasta los 3 años o más de los 3 años cuando se dan cuenta que hablan 2 lenguas. Eso lo digo yo por parte de mis hijos, pero también varias
varias niñas y varios niños en las comunidades ya en la actualidad crecen con dos lenguas, con el maya y el español. Ya el español ya es parte de nuestra lengua, ¿no? De nuestras lenguas maternas y ya es propio de nosotros. Y justo tocando ese tema, pues en México hay 68 lenguas originarias, aparte del español, ya 69 lenguas que se usa en nuestro país. Así es. Oaxaca sería uno de los estados que tienen mayor diversidad, ¿verdad? Sí, Oaxaca tiene muchísimas lenguas, muchas lenguas. Bueno, eso sin hablar de los dialectos que hay dentro de cada lengua, ¿no? La lengua maya tiene sus dialectos, por supuesto. Hay variación lingüística. Podemos diferenciar a través de la lengua, a través de la entonación, a través de la morfosintaxis, a través de la sintaxis, por ejemplo, quién está hablando de dónde procede, por ejemplo, si viene de Campeche o viene de Yucatán, tan simple, ¿no? Con los saludos, la forma en que saludamos, podemos identificar si esas personas, de dónde vienen, ¿no? Si es de Quintana Roo, Yucatán, pero eso, en el caso de nuestra lengua maya, no impide nuestra comunicación porque conocemos esas variaciones, ¿no? O esos dialectos que hay dentro de nuestra lengua. Entonces la dominamos y bueno, nuestra lengua es muy clara, entonces podemos hablar. En cambio, hay dentro de las otras lenguas como el náhuatl tiene una variación pues impresionante, tiene dialectos que no se pueden entender en varias comunidades lingüísticas, ¿no? En el caso de nosotros, no, somos inteligibles, entonces nos entendemos. Todos los que hablamos maya en la península, entendemos a todos. Incluye Centroamérica, ¿no? Claro, por supuesto, la lengua pues abarcó bastante, estamos hablando también de Belice, creo que también llegamos bueno, no tengo claro el dato, pero De sabemos Guatemala, Honduras, ajá, Honduras. o sea, me refiero que no sé cuántos hablantes hay por allá, pero Belice, por ejemplo, Belice hay muchos hablantes de la lengua, ¿no? Y también... Belice tiene una situación bien particular porque hablan maya, sobre todo en la zona norte, lo que está más cercano a Quintana Roo, o sea, México, hablan español y hablan inglés, entonces hay una mezcolanza ahí en los niños, que es muy curioso escucharlos hablar, esa mezcla, ¿no? Sí, sí, es así, es que la lengua es algo que está viva, que está vivo, entonces tiene que adaptarse, tiene que suceder eso. Si no sucediera eso, pues estaríamos hablando de una lengua muerta, porque Tiene quedó... que evolucionar. No, qué bueno que hay eso, porque eso nos indica de que nuestra lengua se actualiza de acuerdo al contexto, de acuerdo, pues sí, a lo que nos rodea, ¿no? Entonces, sí, es verdad, yo he escuchado estudiantes de medicina que llegan a nuestra universidad, que vienen sobre todo de Corozal, Belice. Corozal, de Orinchuac. Ajá, hablan, ¿no? Cuando les habla, sí, nosotros decimos Utzilhuel, ¿no? Para decir estoy bien, ¿no? Utzilhuel, que utiliza la parte de maya, Utz de bueno, bonito, y Huel de camino o de estar, ¿no? Cómo se encuentra, ¿no? Y es muy cercano al Utzimbel, simplemente cambian la B por la W, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, claro, o sea, siempre tiene que haber estos préstamos entre lenguas. Es como nosotros, pues nosotros vamos en otro país, no tardamos, o en otra comunidad, inclusive con otras familias, no tardamos en adoptar hábitos de comportamiento, cultura, ¿no? De donde nosotros nos encontramos asentados. Y es por eso que la lengua pasa eso, porque la lengua en sí, pues lo hacemos los seres humanos, y entonces por lógica tiene que haber estos préstamos o esta mezcla que conocemos de manera popular, ¿no? ¿No es usted de la corriente de investigadores puristas que creen que tienen que mantenerse en columna, que no puede mezclarse porque ya se desvirtúa? No, para No, hay nada. una discusión bastante buena, sobre todo con maestros de Yucatán, ¿verdad? Que me ha tocado estar por ahí donde defienden férreamente el purismo de la lengua indígena, ¿no? Sí, a veces esos son ideologías, pero habrá que analizar hasta dónde benefician realmente la vitalidad de la lengua, ¿no?
O sea, no, yo creo que la lengua es así como se construye. Por ejemplo, en mi casa mis hijos me hablan en maya y prestan muchas cosas del español y del inglés. De repente están hablando y me dice, ok, hey Quintalo, ok. Entonces ahí voy, ¿no? Ok, aquí voy, ¿no? Y pues no tengo que decirles que eso es inglés, ¿no? Si el niño lo quiere usar adelante, yo entiendo lo que está intentando decir. Y sobre todo en un contexto donde estamos nosotros recuperando la lengua, revitalizando en otros términos, dándole vida de nueva cuenta, ¿no? Entonces, llegar con ideologías puristas, matamos la lengua, ¿no? ¿Qué pasaría si le digo, no, así se dice, a ver, eso no es maya? Entonces va a decir, pues mejor no hablo, ¿no? Entonces, Recuerdo por ahí recuerdo un macachi, please. haga chiplis o un bash pasa, brother, ¿Qué ¿no? pasa, brother? Sí. Pasa, brother. En mi pueblo, en Naranjal Poniente, es común escuchar por la gente que migra temporalmente a trabajar en Cancún o en la zona turística y regresan y dice, bash pasa, brother. Mishpa pasa, brother, ¿no? Ahí está. Ahí nada. Y qué bueno, ¿no? Sí, los que vivimos aquí en la zona sur de Quintana Roo, que pues estamos aquí un paso de Belice, prácticamente está unido ya con Belice, pues sí es, al principio para mí se me hacía divertido escuchar, ahorita pues ya es muy normal, ¿no? Ah, Escuchar sí. cuando viene la gente de Belice y mezclan el inglés. Pues hay que estar atentos para entenderles, ¿no? Ya nosotros con el tiempo, pues ya más o menos, pues conocemos los modismos lingüísticos, pero no deja de ser todo un fenómeno, ¿no? No, para nada, es súper interesante. Yo como investigador a mí me encanta porque si uno analiza en qué momento se hace esos préstamos o esa mezcla, se va a dar cuenta que tienen razones y hay un porqué detrás, por qué lo hacen, ¿no? Y eso es muy bueno porque puedes ir analizando entonces, en el caso como profesor de lengua, yo siempre promuevo. Ahorita hay una corriente académica que se conoce, bueno, que nombra ese fenómeno como translengua, como translenguar o translenguing. Entonces, La transculturación lingüística. sí, precisamente porque lo que analiza esto es que cuando un hablante bilingüe se comunica, utiliza todas las herramientas que está a su alcance. Entonces, inclusive no solamente entre lenguas, sino que también utilizan los gestos para poderse comunicar, ¿no? En este caso, por ejemplo, en mis estudios aparecen niños de la ciudad que están siendo socializados a hablar la lengua maya. Como no pueden, porque apenas van aprendiendo, utilizan los gestos, utilizan el español. Y me encanta la actitud de las madres y de las abuelas porque nunca les dicen que eso no es maya. No, dejan continuar. Inclusive también cuando están hablando en maya y se dan cuenta que los niños no están entendiendo, usan los gestos, ¿no? Coten, ahí meten los gestos, o uchlen, se agachan, hacen toda una escenografía, un performance para poder hacer entender al niño, ¿no? Entonces, para eso está eso, ¿no? De las herramientas del Sí, lenguaje para de eso están señas. las herramientas. Porque eso ayuda, porque sin eso no se va a poder transmitir la lengua. Y entonces hay que apostar por Quedan todo. aislados, podrían quedar los pueblos, la gente aislada, si no recurriera a estos préstamos, como usted le llama, ¿no? Ah, claro, por supuesto, así es. Así que bienvenidos los préstamos, bienvenido la modernidad. En mi pueblo lo conocen como la lengua se moderniza, ¿no? O sea, no se ve como algo negativo, como quizás lo hacen otros académicos o señalan otros. No, en mi pueblo la gente que habla la lengua maya dice, no, es que mi lengua está modernizada. O sea, no me vengas a decir que yo hablo una lengua arcaica, porque no te lo voy a hablar, ¿no? Yo voy a hablarte un maya moderno, un maya actualizado, ¿no? Y es muy bonito porque, bueno, integra cosas como esas, por ejemplo. Además, maestro, me gustaría también que abordáramos la importancia de las lenguas, de no dejarlas morir, de no importa que haya esa mezcla, esa transculturación, esos préstamos, pero mantenerlas vigentes, porque con ello está también la promoción de la cultura, con ellos está también el, la identidad misma de los pueblos, ¿no? O sea, la lengua no es solamente un medio de comunicación. En el caso de las lenguas originarias,
traen consigo todo el bagaje cultural de culturas milenarias, bueno, en el caso de la cultura maya y todas las demás que se extienden a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Sí, bueno, es que hay que cuidar y hay que ver, ¿no? Hasta qué grado habrá que permitir préstamos, mantenerlas, promoverlas. Todo depende en qué contexto está uno, ¿no? O sea, ¿a qué voy? De que, por ejemplo, yo no puedo ir a mi pueblo e intentar hablar un maya puro, porque también lo puedo hacer, por supuesto, pero mucha gente, hay cosas que no me va a entender. Entonces yo tengo que estar mediando hasta qué grado puedes utilizar una lengua pura y para qué, ¿no? En mi caso, en ocasiones sí promuevo el rescate de palabras que se están perdiendo, porque es muy común ahora decir pero en lugar de decir chembale, ¿no? Para esta cuestión del pero que prestamos del español, ¿no? Sí, pero existe. Entonces, yo por lo general intento yo ponerlo en uso para que no se pierda. O algún nombre, por ejemplo, de cosas, ¿no? Que represente cuestiones culturales más profundas y que no hay que dejar que se pierda. Por ejemplo, el famoso Hetzmek, que Okay. ahora hay mucha gente que dice, bueno, es un bautizo maya, o sea, eso no es un bautizo maya. Entonces, no podemos quizás... Explíquenle un poquito al auditorio para que sepa de qué estamos Sí, hablando. o sea, Es una ceremonia interesantísima, ¿no? sí, por supuesto, ¿no? Entonces, eso no podemos permitir que se pierda, ¿no? ¿Qué es el Hetzmek? Y ni siquiera que se desaparezca como palabra, porque engloba muchísimo. O sea, el Hetzmek es justamente un acto ritual que se hace cuando la niña tiene 3 meses de edad y el niño tiene 4 meses de edad. Hay que abrazarla por primera vez en ahorcadas, ¿no? O sea, abrirle las piernas y sentarla La o cadera. sentarla en la cadera. Y esa es la primera vez en su vida que va a pasar eso y se hace todo un ritual, hay una ofrenda para poder hacer eso y se le entrega elementos como el stop, que viene del verbo top, de nacer, de brotar, y ahí le pueden pedir a los niños qué quiere el padre y el padrino que le brote, ¿no? Por ejemplo, que brote el pensamiento, que brote la lengua, muchas otras cosas. Y de allá el ka, el famoso ka, que viene de la raíz kahal, de recordar, ¿no? Y eso es un alimento que se prepara con el maíz y la miel y se le da al niño, a la niña a la hora de hacer el ritual y se le pide que recuerde todo. En nuestra cultura es muy importante la memoria, ¿no? Que te acuerdas de todo tu pensamiento, porque solo eso te va a mantener vivo, ¿no? Lo último, por ejemplo, nosotros hay muchas personas grandes que dicen que una de las señales de que empieza a llegar o nos empieza a alcanzar la muerte es precisamente empezar a olvidar cosas, empezar a olvidarnos, ¿no? De quiénes somos. Entonces, cájala tu cool, es que olvides tu pensamiento y entonces empezamos a acercarnos más allá. De ahí se da también el huevo, que es el G, que viene la raíz Hebel, de abrir, ¿no? Del verbo abrir, y eso pues permite también, nos piden en ese momento, digo nos piden porque yo pasé en ese ritual, no me acuerdo, pero ahora lo sé porque también ya documenté pues una gran cantidad de Hetzmek, que es justamente abrir la mente, abrir la visión hacia el mundo, de aceptar que hay muchas cosas diferentes, pero no hacen mal, sino que solamente son diferentes. Entonces, por supuesto que no podemos permitir que se pierda la palabra Hetzmek o que lo cambiemos por un bautizo maya, porque ahí pues estamos pues perdiendo mucho. Entonces, Folclorizando ya, ¿no? sí, hay que ir cuidando, pero como digo, o sea, hay que ver para qué. Por ejemplo, yo los préstamos con mis hijos, los permito, los promuevo también con mis estudiantes en la universidad. Yo les pido que con lo que tengan, lo importante es que vayamos avanzando. Si es mitad maya, mitad español, bienvenido, pero lo importante para mí es que usen, pero poco a poco hay que ir haciéndoles competentes, dándoles más vocabulario, más información de la lengua para que puedan ir pues hablando más cada vez más, ¿no? Entonces con el tiempo ya llegarán a hablar un maya y harán los préstamos que solamente sean necesarios y tampoco es hablar la mitad y
de una y la otra, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado, es más tener objetivos bien claros hacia dónde estamos. Pero para un proceso de enseñanza de la lengua como segunda lengua, es muy, es muy bueno estar utilizando los préstamos porque eso permite al estudiante hablante del español de ir, de no sentirse con miedo, de sentirse con seguridad, de saber que está en un proceso de aprendizaje y que tiene que ir acumulando cada vez más, pero puede utilizar su lengua madre y puede utilizar los gestos también para lograr la interacción comunicativa. Pero claro, poco a poco va a ir aprendiendo más y la idea pues es que llegue a hablar pues completamente maya y haga los préstamos que solamente sean necesarios o que no hay, ¿no? Por ejemplo, tampoco voy a decirle que diga Pepencac o Pepenna o una casa de mariposa o una casa de fuego o una mariposa de fuego para decir avión, cuando ningún maya me va a decir, esto es ilógico, no puede haber una mariposa de fuego, ¿no? O sea, se llama avión, que es avión, ¿no? O sea, los mayas dicen avión, camión, ¿no? O no es el kizbutz, la cosa, el aparato que echa humo o que echa flatulencias de humo, o sea, no es así. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas bien claras para saber cuando estamos promoviendo la enseñanza o la vitalidad o el uso de una lengua. En el caso de la ritualidad dentro de la cultura maya, ahí yo creo que ahí sí es importante mantener la lengua pura. Sí, ¿no? Es sagrado, ahí es sagrado, ahí sí no se puede hacer esta mezcla, ¿no? Bueno, fíjate que, por ejemplo, dentro de los rituales mayas que se hacen, por ejemplo, los rezos a los muertos, no solo se presta el español, los rezos en español de Dios te salve María, etcétera, sino que también se presta rezos del latín. Muchos mayas rezadores cuando están rezando usan el latín. Y para ellos, lo que yo he visto en su mayoría, y he preguntado, he trabajado porque tenemos ahí también proyectos de investigación sobre eso, pasan el latín como maya. O sea, para ellos eso es maya, aunque se está... Entonces, a ese nivel ha llegado un préstamo dentro de la ritualidad. Claro, han tenido, tenemos que saber la historia detrás, por qué está eso así, ¿no? Sí, porque hay rituales que sí tienen que ser bien precisos, o sea, que no puede transculturizarse, o sea, folclorizarse. Aún cuando en Quintana Roo, por la misma, pues la visión turística que tiene el Estado, pues se organizan a veces ceremonias mayas para el turismo, pero que están desvirtuadas porque tratan de hacerlas más atractivas, más entendibles, y bueno, ahí se pierde un poco también gran parte de la esencia, ¿no? Pero bueno. Sí, no, eso es otra cosa. Eso es otro mundo. Es hacer teatro. Una ritualidad es otra cosa, no lo vamos sagrada, a hacer. Es sagrada. Claro, ofendemos. Totalmente. Sí. Pues de hecho, con usted participar hace ya varios años por ahí en algunos... Claro, ya sabe, ¿no? Cómo se hace, cómo hemos llevado realmente un especialista ritual, un men que ha venido desde la comunidad y nos ha dicho cómo hay que hacerla y eso intentamos hacer. Yo ni siquiera me atrevo a hacer un ritual. Hay pequeños rituales que puedo hacer, pero cosas grandes no, porque en primera no estoy autorizado por la comunidad, ni siquiera por mi familia, inclusive mi propio... Los sacerdotes nada más, ¿no? Los sacerdotes me va a decir eso, no lo vas a hacer. Claro. Y la otra es que pues hay que ser sinceros, no conozco los rezos, las palabras, el lenguaje adecuado para hacerlo, porque todo se trata del lenguaje, ¿no? De la lengua. Hay lenguaje especial para eso. Entonces, sí. Ahora, inclusive lo pudiera yo saber, pero mientras todavía no te han entrenado para hacerlo, puedes hacer mal. Hay, por ejemplo, las limpias que hacen los menes. Entonces, esos me dicen que simplemente dices estas palabras, puedes bajar la energía. El problema es cómo lo subes. Si tú no estás entrenado para hacerlo, tú puedes usar esas palabras, puedes provocar un mal, inclusive a ti mismo, te puedes inclusive matar a ti mismo. Entonces, no hay que, por eso yo hay cosas que digo, no puedo, porque pues, sé que no puedo y no debo.
mejor le dejo a manos a los que lo hacen y lo hacen bien, con cuidado y con la seguridad. O sea, como el Sí. balché, como la preparación del balché, ¿no? Preparación del balché, que usted tuvo la oportunidad de Sí. presenciar con No, el... y que yo no sabía que pegaba fuerte, porque además es rico, digo, a mí me gustó, tuve la oportunidad de que me dieran esa, la verdad fue un honor para mí que me permitieran la preparación, y pues le entré con ganas. Fue la primera vez, ya después supe, no, espérame, que si esto no es, esto Tenemos no que es volver a fiesta, ¿no? hacerlo. Tenemos que repetir esas experiencias. Ya pronto Sí, sin duda, estaremos. sin duda. Sí, por supuesto. Así es. Sí. Maestro, tome agüita, vamos a hacer un break, déjeme yo mandar saludos aquí, perdón, porque mi teléfono no, según yo lo había, según yo lo Activar. había colgado, pero no, permítame tantito, pero todavía no nos llegan por acá. Bueno, a mandarles saludos a todos los amigos que nos escuchan y recordarles que estamos transmitiendo desde Chetumal, la capital de este hermoso estado de Quintana Roo. Chetumal, una ciudad hermosa, pequeña, tranquila, nada que ver con el ruido y el smog y el trajín de otras grandes ciudades hermosas también, pero aquí realmente lo que podemos ofrecerles es tranquilidad, paz y pues paisajes y atardeceres hermosos. Desde aquí estamos transmitiendo desde la costa sur del Caribe mexicano, Caleidoscopio, transmitimos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, hora de Quintana Roo, 4 de la tarde, hora del centro del país. Y bueno, pues continuamos, maestro. Yo quiero, antes de que sigamos abonando con las lenguas, yo quiero darles un poco de contexto de usted, maestro. La verdad, para mí es un honor tenerlo aquí, es un honor gozar de su amistad. Es una persona a la que yo admiro por toda la trayectoria. No es solamente el maestro de Maya, Hilario Chi, de la Universidad de Quintana Roo. Hilario Chi ha trascendido fronteras, es, bueno, dentro de la farándula, hay que decirlo, ¿verdad, maestro? A menos que usted me diga que me calle, pero no lo voy a hacer. El maestro Hilario fue el traductor de la película Apocalipso, esta famosa película que dirigió Mel Gibson y además también actuó en ella. Cuéntenos un poquito de su incursión en esos temas, maestro. Muchas gracias, Además, Rosy. también tiene por ahí una novela también en su repertorio, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, en Apocalipto todavía yo no tenía todos los conocimientos, digamos, académicos y conocimientos lingüísticos más maduros, como quizás lo tengo un poco ahorita, un poco más maduros. Pero bueno, en mi paso por Apocalipto, sí tenía siempre desde que salí. Bueno, quiero decirte que primero, ¿cómo llegamos por allá, no? Eh, yo salí de mi comunidad de Naranjal Poniente a los 14 años de edad por cuestiones de escuela y yo no hablaba español para nada, ¿no? Entonces, sufrí mucho la discriminación y después de allá estudiamos y justo terminando la carrera se me presenta la oportunidad de ser conductor de radio, que lo desempeñé con mucho orgullo, con mucho honor en Carrillo Puerto. Y justamente ahí es donde me enteré de la noticia de la película. Y bueno, también tendré que decirlo porque lo he dicho siempre, yo no lo tomé muy, muy, muy bien, que digamos, porque por lo general siempre estos proyectos se aprovechan de la lengua para hacer dinero o de la cultura para hacer dinero, como sucede, ¿no? En muchos otros proyectos comerciales. Y en mi noticiero pues comenté eso, ¿no? De repente pues llegó para la cuestión del casting, que justamente estaban buscando a maya hablantes, porque yo pensé que era lo de siempre, vamos a colocar allí y a ver quién, a disfrazarlo y todo. Y no, llegaron a Carrillo Puerto a hacer casting para maya hablantes. Y ahí es cuando uno se lleva la sorpresa porque pues en eso estoy hablando del 2004, 2005 y no había mucha gente, si es que hablaban maya, sí, pero pues no había mucha gente que diga que habla maya y sobre todo que O con hable maya habilidades de comunicación, porque no solo es hablar, no y que, sabes, y que no solo realmente se conocer la muestre. lengua, ¿no? Ajá, y que realmente se muestre, porque una cosa es decir hablo maya y te lo dice en español, más no te dice hablando la lengua, ¿no? Bueno, entonces justo ahí pasó todo, es ahí donde hice casting, bueno, terminé haciendo casting en Cancún para actuar en la película y terminé pues participando como traductor y como profesor de la lengua maya con los actores para hacerlos hablar la lengua maya que aparece en la película.
Una experiencia que me llevó para otras experiencias y creo que eso también me ha hecho estar aquí contigo y en la universidad y voy a estar en diferentes lados, estoy seguro. Pero de todo eso, lo que más disfruto es ser profesor de maya. Me parece que eso es la vocación que me llevó a entender en Apocalipto. Después de enseñar a los actores y de darme cuenta que sí es posible hacer que otros hablen nuestra lengua, primera, ¿no? Y segunda, hacer que la lengua gire alrededor del mundo, que todo mundo sepa que la lengua no está muerta, está viva. Entonces eso me motivó mucho a seguir con esta hermosa vocación de ser profesor de maya, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es un proyecto súper grande, nunca había estado enfrente de cámaras y en la producción de una película y que me tocó a mí desde el guión, ¿no? Desde revisar el guión, traducir, apoyar, mejorar y de allí formar a los actores y estar en cada escena que se filmó, en cada y en cada una de las escenas, estar allí detrás de cámara y dentro del set, porque si falla el actor con la línea hay que ir corriendo a ayudarlo de nuevo y de allí, si Mel Gibson necesitaba otra frase o integrar otro diálogo, pues hay que estar allí a la altura para presentarle 3 propuestas, ¿no? Siempre se buscaba la más corta, porque bueno, no lo van a aprender, no tienen suficiente tiempo. En ocasiones el actor tiene que aprender en el set y solo tiene 1 minuto, 2 minutos para poder hacer eso y hay que estar ahí corriendo y trabajando y ayudando en la producción y ayudamos bastante. Entonces, pues ahí salió la película. Te digo, eso me llevó a mí a luego integrarme en la Universidad Intercultural Maya, que está en José María Morelos. Desafortunadamente, por otras cuestiones políticas, no me quedé yo en la universidad, pero gracias a eso estoy en la mejor universidad del estado, estoy en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, y creo que estoy muy contento y agradezco mucho todo lo que sucedió después, porque aquí he podido hacer muchas cosas, ¿no? Entonces eso sucedió en Apocalipto, pues es impresionante una producción de este tamaño y que lo hayan hecho totalmente en lengua maya y que por primera vez en Hollywood pues haya una película norteamericana que tenga que estar subtitulada, que por lo general no lo es, ¿no? Y bueno, pues ahí dejamos parte de nuestra historia. Hoy mis hijos ven la película y no creen que yo haya participado en la película. Y cuando me ven en esta pequeñísima escena donde aparezco, pues no me reconocen porque pues parezco todo maquillado, pintado y etcétera, ¿no? Y después de eso, pues como dices, hicimos una telenovela. Me quedé pensando después de que quizás deberíamos los mayas también de ocupar estos medios, Son herramientas para estas trascender, para difundir. herramientas. Y entonces organizamos conjuntamente con Bruno Cárcamo la producción de una telenovela y que lo hicimos en Tijosuco y en diversas comunidades y con gente de las comunidades. Y bueno, ahí hablamos de la lengua, mostramos cómo la lengua se puede recuperar usándola, hablándola. Y en eso sigo yo, ese es mi trabajo, ese es mi llamado, como lo hago ver como, pues sí, en la telenovela señalo que en este mundo tenemos llamados y tú puedes estar en otro lado, pero regresarás y estarás donde tienes que estar, ¿no? Yo soy de profesión administrador de empresas y ahora administro lenguas, administro hablantes de lenguas, lidero recuperación de la lengua maya y por eso digo, ese es mi llamado y aquí estoy para eso y aquí seguiré y trataré de formar más personas que hagan lo mismo porque se requiere más bocas, en este caso para las lenguas, para nuestra lengua maya y para otras lenguas que quisieran conocer qué hemos hecho y poderles apoyar. Aquí estamos para eso. También estuvo por allá en el viejo continente en alguna época, maestro, difundiendo la lengua maya. Cuéntenos un poquito de esa parte, es interesante también. Y que además se encontró por allá, no sé si fue en Francia, ahí por allá se encontró hablantes de maya, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hace unos años, unos 5 o 6 años, tenemos un proyecto justo del que hablabas, de las ritualidades mayas. Estamos trabajando la traducción de un libro antiguo maya, de un manuscrito, escrita en la colonia.
en la época colonial. No tenemos claro cuántos años, pero son más de 100 años, 150, 160 años, no sabemos ahorita. En eso andamos para calcular la edad de esos cuadernos manuscritos que tenemos. Bueno, pues que encontramos allá muchos rezos y relatos y narrativas mayas impresionantes, ¿no? De dioses que estuvieron, se supone, aquí en nuestras tierras mayas y que eso se divulgó para enseñar, ¿no? En este caso, la evangelización. Y eso nos hizo llegar a Europa, a Francia específicamente, porque una de mis colegas y la hermana maya, digo así porque ella ha estado aquí con nosotros por más de 30 años conviviendo con los mayas, a Valentina Barnapsky, del Centro Nacional de Investigación allá en Francia. Entonces, ella desde hace muchos años ha trabajado ritualidades y rezos mayas. Y dado que el libro se trata de eso, pues tuve que ir con ella para entender, trabajar en coautoría con ella. Y de ahí hemos integrado un equipo, ¿no? Necesitamos de paleógrafos. Como te decía, también hay partes en latín. Hemos integrado a una experta en latín y ahí seguimos y eso nos llevó para varias cosas en Francia, también a difundir la lengua maya. Y como te digo, bueno, yo encuentro a Valentina ya en Francia, en París, pues ella pues, es hablante de maya, nosotros en París caminamos, comemos, donde estemos hablamos totalmente maya. Con ella son muy pocas las veces que hemos hablado español, porque pues hay otra gente que necesita entendernos, pues tenemos que hablar, pero hasta la fecha el WhatsApp, el correo, el Zoom, todo es en maya con ella, ¿no? Y actualmente pues también es asesora de mi tesis, que estoy trabajando sobre la socialización de la lengua maya en niños en la ciudad. Como te decía, pues yo sigo con este llamado de recuperar la lengua en todo donde se pueda, en los medios sociales. Y eso Es fue. increíble una francesa hablando maya, ¿no? Ah, sí, y también hay otro francés. De hecho, hay Un muchos, francés sí recuerdo por ahí. hay varios que hablan maya. Ya conozco más de 3 que hablan maya y que no solo hablan, pues ellos estudian toda la cuestión lingüística de la lengua. Y a veces, pues lamentablemente no tenemos una escuela de lingüística aquí en el estado y mucho menos una licenciatura en lengua maya. Así que tenemos que recurrir en otros lados a encontrar expertos y aprender. Nosotros somos conocedores de la lengua, sabemos de teje y maneje cómo está el uso de la lengua, pero las explicaciones lingüísticas hay que encontrarlas y están bien trabajadas, muchísimo. Está en Norteamérica, en Asia también, en Europa, y a veces hay que llegar hasta esos lugares para poder pues entender, ¿no? Y todavía falta muchísimo por saber, por escribir. Hay que ir lejos para entender lo que tenemos cerca. Hay que ir lejos. A veces quedarnos en un solo lugar y mirar de siempre no nos permite ver muchas cosas. Hay que La estar, ceguera de taller, ¿no? sí, hay que estar. Fíjate que me hizo recordar al maestro Yuri Norosov, que bueno, a lo mejor hay mucha gente que no sabe de él o es la primera vez que escucha su nombre, un ruso, que en paz descanse, que fue quien descifra los jeroglíficos mayas, pero además sin haber venido aquí. Él estuvo aquí años antes, muy pocos años antes de morir. Él estuvo aquí en Quintana Roo, estuvo en la universidad, tuvimos la oportunidad, yo creo que es de las dichas más grandes que he tenido yo dentro de la universidad, el haber conocido al maestro Yuri Norosov, quien es el que hace todo este trabajo de descifrar los jeroglíficos mayas. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que un ruso que no habla español, que tampoco hablaba maya, ¿verdad? ¿Cómo pudo entender? ¿Cómo pudo dejar un trabajo tan trascendente para la investigación de esta gran cultura? Sí, sí, pues es que el trabajo lingüístico o la lingüística, pues puede, porque hay reglas, hay normas, hay cuestiones, hay camino hecho para poder ir entendiendo, ¿no? Que tampoco era un lingüista él cuando empezó, ¿no? Era un soldado. La verdad es que, bueno, no hay tiempo para abonar más en este tema, pero si les interesa, busquen por ahí en internet, busquen Yuri Norosov,
que empieza con K, Norosov. Busquen información, la verdad que es una vida bien interesante, muy triste su forma en la que fallece, porque muere en la calle como indigente, es mandado a una fosa común y años después es recuperado, ¿no? Ya se le rinden los honores y todo. Incluso aquí en Quintana Roo, en la Universidad de Quintana Roo, pues tenemos el auditorio que lleva el nombre de Yuri Norosov, como un homenaje pequeño, pero al final es un homenaje a la grandeza de este hombre, ¿no? Por el rescate y sobre todo por el conocimiento que nos puso enfrente sobre la grandeza de la cultura maya. Pero bueno, maestro, volviendo a las lenguas originarias. ¿Cree usted que sí estamos avanzando digamos, de 10 años para acá en cuanto a fortalecer no solamente la maya, sino otras lenguas más en otras universidades, en otras regiones, que se esté trabajando en función de no dejarlas morir? Sabemos que en el caso de Oaxaca, por ahí hay 1 o 2 dialectos que no son catalogados todavía como lenguas, pero al final de cuentas, pues son parte de una lengua, están ya por desaparecer, incluso aquí mismo en la zona maya, también hay ya algunas, ¿cómo le podríamos llamar? Ramificaciones de la lengua maya. Sí, que están dialectos son variantes de la lengua que están desapareciendo. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito a nivel nacional, a nivel país, las políticas lingüísticas desde el 2020, cuando iniciamos con las cuestiones de intercultura, 2020, desde el año 2000, perdón, sí, bueno. Ha habido ciertos cambios. Bueno, tendríamos que ir inclusive desde 1968, desde las 68, 78, desde las cuestiones, desde los años 30 inclusive, con esta cuestión de la educación, de la educación bilingüe, bicultural. Ha habido pasos que han dejado huella en nuestro país, ¿no? De cómo tenemos que ver la lengua como riqueza y como parte del desarrollo del país. Las escuelas empezaron pues a tomar en cuenta esta cuestión indígena y bilingüe de que pues hay que atender a los estudiantes en su lengua, ¿no? No ha sucedido como debería de suceder, con toda sinceridad. Son proyectos que dieron, digamos, una pincelada sobre el problema, pero en realidad pues no se solucionó. Seguimos con la castellanización. De hecho, el principal problema de la muerte de las lenguas surge a partir de la aparición, de la creación de la Secretaría de Educación Pública, cuando los primeros que estuvieron enfrente de nuestra SEP, de nuestra Secretaría de Educación Pública, decretaron pues que es mejor acabar con las lenguas porque no se puede atender a tanta diversidad con la lengua. Incluso estaba prohibido, maestro. Escuchaba por ahí en la UNAM en unas conferencias precisamente en torno al festejo de este día que estaba prohibido. Algunos jóvenes, algunos niños le prohibían. A mí todavía me tocó, Rosy, yo fui a la escuela y llevaba yo cintarazos por no poder hablar el español, y te puedo decir que egresé de la secundaria sin poder hablar el español. ¿Eso por qué? Debido a que no enseñan el español, nos hablaban en español. ¿Y cómo vamos a entender si estamos refundidos en la selva? No sabemos español, y entonces, y nos prohibían hablar nuestra lengua y nos enseñaban en español. Yo no sé cómo aprendí, con toda sinceridad. Yo las únicas palabras que recuerdo del español que pude yo aprender porque escuchaba era no sé, que era lo que decía una de las profesoras siempre cuando está hablando. Entonces, más allá, yo aprendí el español afuera. Ese es uno de los errores graves del sistema educativo y que sigue hasta la fecha. No hay enseñanza del español como segunda lengua, y enseñanza a nivel básico en nuestras lenguas originarias sería el gran paso. Pero claro, surgen las universidades interculturales, ¿no? A partir del año 2000, ahí tenemos ya perdí la cuenta, quizás ya tenemos más de 12, 13 universidades interculturales, que vino justamente a volver a tocar el tema de las lenguas. Justo en Quintana Roo, donde nosotros fundamos lo que tenemos en José María Morelos, al principio decían que iba a ser bilingüe, que iba a ser un profesor que daba clases en maya y otro que daba clases en español.
hasta la fecha puedo decirte que no hay nada de eso. Solo se le quedó el nombre de intercultural. Inclusive supe que quisieron sacar la lengua maya en el currículum, en el plan educativo, ¿no? Para darle apertura a más gente que venía del extranjero, porque me parece que también apostaban, no sé, ahorita ya tiene nuevo rector, he visto también una emergencia de otras cosas allá interesantes. Decía yo esto de hace años, cuando estaban otros rectores, pues había más impulso hacia el inglés y de ver que los estudiantes vayan a Estados Unidos en sus primeros ingresos a la escuela, ¿no? Entonces, no sé, yo veo ahorita otros cambios. Entonces, a nivel nacional, a partir de eso, empezó digamos, de mover las cosas. Oye, pues es importante. Actualmente, ¿qué podemos ver? Ahora, pues ya casi todo quieren traducir, ¿no? Y que eso es bueno y también es malo a la vez. El problema es que, ¿de qué me sirve traducir una ley si no tengo gente alfabetizada que la pueda leer? Van a traducir, ya han traducido la Constitución, Ya se hizo la traducción. pero ¿quiénes lo van a leer? La mayoría de los mayas que necesitan saber de sus leyes no leen. No saben leer. Y tampoco leen maya, y los que ya están alfabetizados no te leen lengua maya, te leen español porque fueron alfabetizados en español. Entonces, ahí es donde veo que tenemos que mejorar, pero bueno, digamos que hay un pretexto para hacerlo porque hay lecturas y hay que preparar lectores. Entonces, eso, digamos que eso son cosas positivas. Vamos a verlo por ese lado, creo que hay que encontrar el lado positivo. Ahora, hay emergencias de gente de abajo, o sea, de los propios hablantes, que eso es lo más importante. Entonces, por allí creo que una de las cosas que se tiene que hacer desde la interculturalidad, y eso no lo tiene que hacer precisamente una universidad intercultural, lo puede hacer cualquier universidad, cualquier institución y cualquier persona. Es buscar que se respeten nuestros derechos como ciudadanos, como indígenas, en mi caso como ciudadano maya indígena y como ciudadano mexicano, porque pues si yo soy indígena, soy mexicano, tengo doble nacionalidad y tengo dobles derechos en este país, ¿no? Entonces, eso hay que abrir los ojos a muchos otros hermanos mayas y hermanos de otras culturas y lenguas, de que estamos en la cancha, la pelota es nuestra. Hay que jugar con la ley, hay que usar la lengua como lo he venido haciendo con mi familia, ¿no? De decir, yo voy a registrar a mis hijos en maya. No, es que no se puede porque no. De hecho, fue usted el primero, fue usted el primero y tengo que resaltarlo, maestro. Sí. Fue usted el primero aquí que registra a sus hijos así. No, y decir una brecha maya y también decir ir a la escuela. Yo cuando inician mis hijos en el preescolar, vamos mi esposa y yo y hablamos con los profesores, dejamos bien claro las reglas del juego, ¿no? Yo soy ciudadano, como todos, como servidor público. Aquí viene un hablante de lengua maya. Solicito, por favor, que respeten sus derechos como mexicano y como indígena maya. Y entonces no quisiera yo escuchar quejas porque pues demando, ¿no? Por parte de mis derechos lingüísticos. ¿Y qué te puedo decir? Llevamos la fiesta en paz. Ahora mi hijo ha sido invitado ahorita a dar un discurso mañana, va a participar el Día de las Lenguas y lo hará en maya, en Carrillo Puerto, ¿no? Entonces, las escuelas... ¿Qué edad tiene su hijo ya? 8 años. 8 años, ¿verdad? Sí. 8 años. Y entonces la escuela ya lo ven como un recurso, como un capital lingüístico para representarlos, porque pues no hay tantos, ¿no? En la ciudad que puedan hacer eso. Entonces te digo que ha habido un cambio desde abajo. Esta es una experiencia nuestra, pero también están los raperos mayas que han empezado por mucho tiempo ahora a difundir la lengua a través del rap, ¿no? Hay un grupo por ahí que ya se hizo famoso, ¿no? Están bien consolidados, el ADN maya, entonces encabezado por Pat Boy, un conocido y un amigo mío, ¿no? Entonces, creo que ahí está la emergencia, cómo vamos con la lengua,
Y también en las redes sociales encontramos, entras ahorita, es tan común, normal encontrar muchas cosas en diversas lenguas. Sobre todo el día de hoy entro al Facebook, encuentro qué están haciendo los que están en Oaxaca, los que están en el norte del país, qué está sucediendo. Hoy, por ejemplo, hay más difusión. Mira, esta es mi tercera intervención el día de hoy. Hace un momento di una conferencia. Bueno, ya tenemos una universidad de las lenguas en México. Justamente di una charla con ellos hace, o sea, unas horas. ¿Dónde Entonces, está, maestro? ¿Esta universidad? está en México, está en el Estado de México. No recuerdo el nombre del lugar, de la ciudad donde está, pero tenemos la Universidad de las Lenguas. Entonces, pues ya tenemos, creo, ya todo armado, ¿no? Toda la cancha armada como para decir que sí hemos avanzado. Lo que sí también tengo que decir es que en los últimos reportes del INEGI del 2020 es que estamos perdiendo hablantes y estamos perdiendo hablantes de 3 años, de niños. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay transmisión de la lengua. Y Porque otra los cosa, padres de estos niños ya son hispanohablantes, o sea, ya han dejado incluso atrás esa herencia cultural lingüística también, ¿no? Y a ya veces pasaron. los abuelos ya no están tan cerca, pues, para transmitirlo. Por supuesto, los padres ya pasaron por la escuela, ya sufrieron toda la discriminación que tenían que sufrir y por supuesto que no van a transmitir la lengua a los niños. Para que no Entonces, pasen por lo mismo. por supuesto, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que hay que hacer es cambiar la lógica de cómo tenemos que trabajar. Hay que ir a recuperar esa autoestima lingüística. Hay que trabajar con las familias porque justo ahí es donde está, pero no es que ellos sean culpables, o sea, hubo muchas cosas atrás. Entonces, hay que rescatar las familias. Yo diría que hay que rescatar a los hablantes, a las familias. Hay que voltear a ver a las familias y sobre todo a los niños. Hay que planear a los hablantes, más que estar planeando políticas lingüísticas dirigidas hacia, vamos a hacer libros, vamos a hacer diccionarios, o vamos a recuperar, o vamos a analizar lingüísticamente la lengua maya, o vamos a escribir cuentos que al final de cuentas quién los va a leer o traducir. No, hay que planear a ver cómo hacemos que los hablantes hablen su lengua y cómo hacemos que haya más niños hablando lenguas. Y la respuesta está allí. Tenemos que trabajar con las familias. Se Tenemos que aprende regresar la escuchando y lengua. hablando. Así es. Hay que regresar la lengua al hogar, donde por naturaleza vive, se expande, se reproduce, se transmite y se hace todo. Entonces, por allá hay que trabajar, pero digamos a nivel de política, pues ahí están anunciadas. El problema es que hay que hacer que esas políticas funcionen, se activen y se ejecuten. Que salgan del papel. Claro, por El supuesto. papel aguanta todo. La Así realidad es otra. la verdad es otra. Sí, pues maestro, la verdad es que siempre es un placer platicar con usted, escucharlo, todo el tiempo se aprenden cosas nuevas. La verdad es, yo me he rezagado un poco ya para los años que tengo por esta sierra, ya debería ya hablar bien en maya, maestro, pero me he tardado. Lo primero que aprendí a decir, y eso porque era obligado, macachiculén, por favor, ¿verdad? Claro, cállese y siéntese, por favor. Pero ya sabes que es macachi, ¿no? Cotenguayeva, Xcahuali. Hombre, pues hay que practicar. Bueno, pues estás cordialmente invitada a mis clases. Oh, maestro, ¿qué más quisiera? Claro que sí. Sí, 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 la verdad es que Mira, Rosy, cuando bienvenida. se quiere se puede, maestro. Claro, ahora voy a invitar a los papás de los estudiantes que tienen tiempo para que vayan a la universidad. La universidad es de todos. Vamos a hacer la universidad y vamos a lograr a través de eso la Hay que luchar porque la lengua maya se incluya en la carrera de lenguas. Ahorita No, hay tienen que velar de que calidad. ya se abra la licenciatura de lengua maya, porque ya está el programa, solo falta que digan, pues, que empiece hoy y ya se empieza. Pero bueno, Pues, hay que formar cosas, preparar todo el terreno para que inicie, decisiones pero ya políticas está, hacen falta. ya hay un programa, trabajamos un programa sobre la enseñanza de la lengua maya. Así que creo que estamos cerca de eso. Vamos a esperar que ahora sí también ya deje de ser solo papel y se convierta en verbo, en acción.
Así es, maestro. Pues muchas gracias, le mando un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues agradecerle también a los compañeros de Guanatos en Guadalajara, maestro, porque ellos son los responsables de que podamos llegar nosotros a la gente, gracias a las redes, pero sobre todo gracias a Guanatos FM, porque ellos son los que se encargan de distribuir nuestra voz, su voz, nuestras ideas. Y bueno, hemos logrado una sinergia bonita con ellos. También un saludo hasta Budocán Radio y Televisión de Veracruz, que también nos retransmite por allá, y desde luego pues estamos en Spotify, en el canal de YouTube Rosy Covarrubias Melo, para que pues nos sigan, le den like, comenten, porque pues eso es lo que nos anima a estar aquí. Y pues, maestro, yo en otra oportunidad le voy a invitar porque hay muchos temas que tratar con usted que tienen que ver con la cultura maya y más allá. Botic, muchísimas gracias. Estamos entonces en contacto. Gracias a la radio, gracias a todos. Kimakola Titesh, alegría para todos, o sea, saludos. Gracias, maestro. Hasta gracias, gracias. Un abrazo. Gracias. Esto ha sido Caleidoscopio. Soy su amiga Rosy Covarrubias y los espero el próximo viernes, como siempre, a las 5 de la tarde, hora de Quintana Roo, 4 de la tarde, hora del centro del país. Transmitimos desde la costa sur del Caribe mexicano. Gracias y buenas tardes. Gracias.